En la quietud de un amanecer primaveral del año 1623, un grito desgarrador atravesó los muros de mármol del Palacio de Topkapi. No era el gemido de un soldado herido en batalla, ni el ruego desesperado de un enemigo capturado. Era el alarido de una joven de apenas 15 años, la princesa Fatma Sultan, hija del gobernante más poderoso de la tierra. Sus gritos cortaron los corredores como cuchillas de hielo. Incluso los eunucos que custodiaban las puertas del palacio retrocedieron aterrorizados, demasiado temerosos para intervenir en un momento prohibido para todos. Lo que ocurrió esa noche no fue una simple desgracia familiar. Fue la revelación del precio oculto que toda hija de un sultán debía pagar. Un precio grabado en carne y alma. Una verdad que la historia intentó silenciar durante 6 siglos. Los gritos de Fatma no provenían de heridas físicas. Eran los lamentos de un ritual. Una práctica antigua que destrozaba el espíritu mucho antes de tocar el cuerpo. Condenaba a las princesas otomanas a una vida de sombras incluso antes de alcanzar la edad adulta. Durante más de 600 años, el Imperio Otomano preservó una preparación matrimonial tan siniestra, tan refinada, que ni los enemigos más feroces del trono la habrían deseado para sus propias hijas. Este sistema fue cuidadosamente borrado de las crónicas oficiales, escondido tras muros dorados y tapices ornamentados. Resurgió apenas recientemente gracias a documentos secretos descubiertos en los archivos de Estambul en 2019. En todo el mundo, millones de mujeres, campesinas, damas nobles, incluso reinas, soñaban con el destino de una princesa otomana, envuelta en seda, adornada con joyas, servida por innumerables manos. Pero detrás de esos muros relucientes no había lujo, sino una pesadilla. Una pesadilla tan insoportable que muchas de estas jóvenes rogaban por la muerte antes que enfrentar sus lechos nupciales. Y ahora, en esta narración, tú, como yo, serás testigo de una verdad encerrada durante 6 siglos. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no es un cuento de hadas, sino una historia de horror disfrazada de ceremonia imperial. Antes de continuar, pido solo una cosa. Si esta historia ya ha hecho temblar tu corazón, muestra tu interés con un gesto. Suscríbete al canal y, en los comentarios, dinos qué reina o princesa cuya suerte te gustaría que reveláramos a continuación. ¿Elegirías a María Antonieta, Cleopatra, Ana Bolena? Tu voz nos guiará hacia el próximo secreto que la historia intentó enterrar. Ahora ven conmigo. Descubramos por qué tantas princesas otomanas, nacidas en palacios de oro, anhelaban el frío abrazo de la tumba en lugar del destino de su noche de bodas. El Imperio Otomano, vasto como un océano sin orillas, extendió su dominio durante más de 6 siglos, desde 1299 hasta 1922. Sus ejércitos resonaron a través de 3 continentes, su poder reverberando desde los muros de Viena hasta los desiertos ardientes de Yemen. Tras la caída de Constantinopla en 1453, la ciudad se convirtió en el corazón pulsante del poder otomano. Renombrada como Estambul, albergaba el palacio de Topkapi, la joya más deslumbrante del poder imperial. Dentro de esos muros, cámaras doradas y patios perfumados daban forma no solo al destino de reinos, sino también de almas. Oculta tras velos y corredores interminables, el harem imperial formaba un mundo propio. En su apogeo albergaba a más de 800 mujeres. Era un universo envuelto en seda y silencio, donde cada respiración era observada y cada gesto podía significar ascenso o ruina. En 1530, cuando Solimán el Magnífico otorgó el título de Haseki Sultan a su esposa Hurrem, el harem dejó de ser solo un lugar de placer.
se convirtió en un escenario de intrigas, alianzas y guerras silenciosas entre mujeres. Las concubinas, en su mayoría esclavas cristianas capturadas en Europa o compradas en los mercados del norte de África, entraban al harem con sueños de ascender. Sus días estaban llenos de música, bordado, poesía y rituales de obediencia. Esperaban ganar la mirada del sultán, cambiar sus cadenas por poder. Irónicamente, estas jóvenes, arrancadas de sus hogares y vendidas como mercancías, a menudo tenían más libertad que las propias hijas del sultán. Entre 1533 y 1656, en la era que los historiadores llaman el sultanato de las mujeres, la influencia femenina alcanzó su cúspide. Mujeres como Kösem Sultán y Turhan Hatise Sultán gobernaron desde detrás del velo, guiando consejos, decidiendo guerras y moldeando el destino del imperio con mano firme. Sin embargo, mientras las concubinas ascendían como emperatrices ocultas, las verdaderas princesas, las de sangre real, estaban atrapadas en un laberinto más oscuro. Eran peones en el juego de ajedrez político del imperio. Monedas humanas usadas para sellar tratados, apaciguar rebeliones o asegurar la lealtad de poderosos pachás. Fue en este mundo donde nació la princesa Fatma Sultan en 1606, hija del sultán Ahmed I y de la formidable Kösem Sultán, la mujer que algún día gobernaría el imperio desde las sombras. La infancia de Fatma estuvo rodeada de belleza y aprendizaje. Paseaba por jardines perfumados, estudiaba astronomía y leía manuscritos en árabe y persa. Los eruditos elogiaban su inteligencia. Los cronistas admiraban su belleza. Era una niña prodigio, dominaba 4 idiomas, escribía caligrafía con la elegancia de un poeta y anhelaba desentrañar los misterios de las estrellas. Debatía con estudiosos sobre historia, leyes y geografía. Su brillantez iluminaba el palacio, pero nada de eso importaba. Su destino estaba sellado antes de su primer aliento. Desde el momento en que nació, su vida no le pertenecía. Su destino era ser entregada en matrimonio como muestra de lealtad, sin importar su voluntad. El hombre elegido para ella fue Damatara Mustafa Pasha, un comandante endurecido, 20 años mayor que ella, que había demostrado su lealtad al trono en batallas contra Persia. Para él, la unión era una escalera hacia un mayor poder. Para ella, era el comienzo de una tragedia. 3 meses antes de su boda, Fatma fue arrojada al temido proceso conocido como Terbil y Mubarak, la llamada educación sagrada. Este ritual existía solo para las princesas. Era el resultado pulido de siglos de control psicológico diseñado para aplastar el orgullo real y moldearlas en instrumentos de obediencia. Quien supervisaba la preparación de Fatma era Gulnar Hatun, una mujer de 60 inviernos, jefa del harem y veterana de más de una docena de entrenamientos de princesas. Bajo su mirada vigilante, Fatma fue conducida al angelino Dase, la cámara de la novia. Esta habitación, adornada con alfombras persas y paneles de ébano, no era un santuario, sino una prisión. Cada detalle susurraba deber y sumisión. Desde el amanecer hasta el mediodía, la obligaban a realizar interminables rituales de reverencia. Debía dominar 18 formas diferentes de inclinarse, posturas para saludar, para servir, para acostarse y para esperar en silencio la llegada de su esposo. Incluso su forma de caminar ya no le pertenecía. La entrenaban en Yurish y Sesh, pasos medidos con la cabeza inclinada exactamente a 30 grados, las manos nunca elevadas por encima del corazón. Cada movimiento despojaba su dignidad como princesa, transformándola en una sombra dócil. Pero el tormento más cruel era su habla. Su vocabulario se redujo a solo 43 palabras aprobadas, expresiones de gratitud, aceptación,
peticiones humildes o disculpas. Cualquier desviación, cualquier chispa de pensamiento independiente era castigada con ayuno, confinamiento solitario o humillación pública ante el harem. Su obediencia era probada por un tribunal de mujeres y eunucos presidido por nadie menos que su madre, Cosem. Incluso ella juzgaba a su hija no como una niña, sino como una moneda en el mercado de poder del imperio. Y aún así, la parte más perturbadora de su preparación aguardaba bajo el palacio, en cámaras subterráneas. Allí se habían construido réplicas de habitaciones nupciales. Fatma enfrentó el Taleim y Gerdek, los ensayos de la primera noche. La obligaban a interactuar con maniquíes de cera, figuras anatómicas creadas por artesanos venecianos. Las instructoras, severas y frías, le ordenaban realizar gestos y actos que ninguna chica de su edad debería conocer. Cada reacción, sus lágrimas, su resistencia, su miedo, era registrada en documentos secretos. Cuanto más resistía, más duro se volvía su condicionamiento. Lentamente, la niña que alguna vez soñó con las estrellas fue quebrada hasta el silencio. Su brillantez se apagó. Su cuerpo fue entrenado para obedecer. Su espíritu se doblegó en sumisión. La princesa Fatma ya no era una hija de emperadores, era una aprendiz de su destino. Una semana antes de la boda, el régimen se volvió aún más severo. Fatma Sultán fue trasladada al Galen Koshku, el pabellón de la novia, una cámara aislada donde ningún sonido del exterior podía penetrar. Aquí cada aspecto de su existencia estaba controlado. Lo que comía estaba prescrito: granadas, miel, almendras, leche de cabra, especias de Yemen. Incluso la forma en que se bañaba estaba regulada. Cada día las asistentes realizaban baños de purificación con aceites perfumados de valeriana, amapola y flor de naranjo. Estos elixires, preparados por alquimistas entrenados en Córdoba y Samarcanda, contenían sustancias secretas. Algunas calmaban el cuerpo, otras embotaban la voluntad, y unas pocas inducían una extraña sensación de alejarse de uno mismo. Las paredes del pabellón estaban cubiertas con tapices bordados con escenas de esposas ideales, obedientes, fértiles, sumisas, que prometían recompensas eternas por su lealtad. Y si eso no fuera suficiente, se colocaban estratégicamente espejos venecianos para que Fatma se viera obligada a observarse constantemente. Esta práctica, llamada murakaba, alguna vez fue un ejercicio sufí de autorreflexión mística, pero aquí se convirtió en un arma psicológica. La obligaban a vigilarse a sí misma, a controlar incluso sus pensamientos más privados. En esta prisión de seda y espejos, Fatma comenzó a comprender la verdad completa. Ya no se pertenecía a sí misma. Su cuerpo, su voz, su mente misma habían sido moldeados en un instrumento de obediencia. La preparación había logrado su propósito, no solo quebrándola, sino borrando a la niña que alguna vez soñó con las estrellas. Llegó el día señalado, el 15 de marzo de 1623. Desde el amanecer, Estambul latía como un corazón desbordado. Las calles se llenaron de procesiones, música e incienso. Dentro del palacio de Topkapi se dispusieron banquetes en platos de oro. Bailarines de Persia y Andalucía actuaron. Los músicos cantaron la gloria del imperio. Los genízaros exhibieron su fuerza ante los ojos del sultán. Para el pueblo era una visión del paraíso. Para la princesa Fatma era el preludio de una sentencia. Los cronistas escribieron que mientras los invitados reían y festejaban, Fatma permanecía en silencio, con los labios secos, la mirada vacía. Los médicos del palacio notaron lo que hoy llamaríamos ataques de pánico. Temblores, sudores fríos a pesar del aire fresco de marzo,
pérdida completa del apetito y una respiración tan superficial que temían por su vida. El espectáculo público brillaba con esplendor, pero dentro de ella el terror crecía como una sombra que se extendía. Cuando se alzó la última copa y los civiles partieron, comenzó la procesión más temida. Fatma fue escoltada al pabellón nupcial, un edificio especial en los jardines privados, diseñado según planos que databan de Mehmed el Conquistador. De forma octogonal se elevaba en 3 niveles. Cada nivel tenía un propósito: purificación, sumisión y consumación. La arquitectura no era casual. Cada corredor, cada cámara, estaba diseñada para reforzar su vulnerabilidad, para convertir la ceremonia en un acto total de rendición. El primer nivel, Talla, estaba dedicado a la purificación. Aquí Fatma pasó por horas de baños rituales, tinas de mármol llenas de agua de rosas, esencias de sándalo y grasa de ámbar de Somalia. Los alquimistas aplicaban ungüentos mezclados con opio diluido, extracto de mandrágora y compuestos secretos que inducían calma, sumisión, incluso éxtasis. Los médicos describieron su estado como un trance misionero, el cuerpo cediendo mientras el alma gritaba en silencio. El segundo nivel, Teslim Katu, era el piso de la rendición. Fatma fue vestida con su atuendo nupcial, seda blanca bordada con oro, perlas del Golfo Pérsico cosidas en la tela. A primera vista, era un vestido de majestuosidad, pero también era una jaula. Cuerdas y broches ocultos facilitaban su sujeción. La corona pesaba, forzando su postura. Tobilleras y brazaletes restringían sus movimientos. Los zapatos con suelas gruesas ralentizaban sus pasos. El vestido era una prisión cosida en lujo. Mientras Fatma era transformada en un símbolo vivo de obediencia, su futuro esposo, Ka Mustafa Pasha, se preparaba de una manera muy diferente. Rodeado de consejeros y guerreros experimentados, le enseñaron cómo imponerse psicológicamente sobre una princesa de sangre imperial. Métodos de intimidación, frases diseñadas para humillar y técnicas de dominio físico. Cada detalle estaba planeado para asegurar que no hubiera espacio para la duda, ni lugar para la resistencia. Finalmente, Fatma fue conducida al tercer nivel, Sif Katu, la cámara de consumación. Sus paredes estaban cubiertas con tapices que representaban triunfos militares, ciudades conquistadas, ejércitos derrotados y princesas cautivas. Esta imaginería era deliberada. Trazaba una línea directa entre la victoria en el campo de batalla y la victoria en el lecho nupcial. El mobiliario mismo estaba construido para el control: camas con cuerdas ocultas, cojines empapados en aceites calmantes, iluminación diseñada para suavizar la resistencia. Fue aquí, en esta cámara impregnada de símbolos de dominación, donde Fatma enfrentó su noche más temida. Cuando las puertas del Sif Katu se cerraron tras la procesión, Fatma quedó sola con su esposo. Los registros médicos de la época describen lo que ocurrió después como un colapso total del espíritu. La niña, que había soportado meses de disciplina y humillación, ya no podía responder coherentemente. Su cuerpo temblaba incontrolablemente. Su voz se redujo a un murmullo débil. Sus ojos vagaban como si miraran a un mundo lejano. Los médicos imperiales llamaron a este estado Sakma, el shock completo. Ka Mustafa Pasha, curtido en guerras y conquistas, creyó al principio que esto era arrogancia, una rebeldía que necesitaba ser quebrada. Aplicó las técnicas que le habían enseñado: palabras de intimidación, gestos de dominio, contacto físico calculado. Pero lo que encontró no fue resistencia, fue ausencia. No había lucha que vencer, solo un vacío. La mente de Fatma había huido a una profunda disociación,
como si su alma hubiera abandonado su cuerpo para sobrevivir. Cuando la consumación finalmente ocurrió, tras horas de intentos fallidos, fue registrada por observadores ocultos como traumática para ambos. Documentos codificados en persa describen hemorragias internas, desmayos repetidos y lo que los médicos llamaron Ruh Sukmek, la partida del alma. Desde esa noche en adelante, Fatma nunca volvió a ser la misma. En los días siguientes, su comportamiento alarmó incluso a las instructoras más severas del harem. Desarrolló mutismo selectivo, hablando solo en susurros y solo cuando se le dirigían directamente. Su apetito desapareció por completo, obligando a las asistentes a alimentarla a mano. Rompía en llantos incontrolables durante horas sin razón aparente. Peor aún, desarrolló lo que los cronistas llamaron la enfermedad del miedo. La mera presencia de un hombre, incluso de eunucos de confianza, la arrojaba al pánico. Respiración acelerada, sudoración, desmayos. Los médicos del palacio diagnosticaron lo que denominaron melancolía virginal, una condición que consideraban común entre las princesas tras su noche de bodas. En palabras modernas, era un trauma irreversible, una herida incurable grabada en su alma. Intentaron remedios, hierbas, música, ejercicios espirituales sufíes. Nada restauró su vitalidad. La niña brillante que alguna vez debatió con eruditos, la mente curiosa que adoraba la astronomía y la poesía, desapareció para siempre. En su lugar quedó una sombra tenue, obediente, vacía, sin vida. Sus libros acumularon polvo. Sus instrumentos quedaron sin tocar. Los jardines donde alguna vez caminó con alegría se volvieron silenciosos. La hija del sultán más poderoso se había convertido en un fantasma de lo que pudo haber sido. Su matrimonio con K. Mustafa Pasha se convirtió en un arreglo mecánico. Hubo hijos, ceremonias públicas, apariencias de normalidad. Pero tras las puertas cerradas solo había silencio y distancia. Mustafa mismo, según memorias posteriores, buscó refugio en campañas interminables y en el opio, intentando ahogar la culpa de ser el instrumento de un ritual que la destruyó. Fatma vivió 29 años más en este estado hueco. Se convirtió en una figura de ceremonia, una madre por deber, una esposa sin voz. En 1652 murió a la edad de 46 años. Los registros oficiales listan su causa como fiebre cerebral, pero la fecha de su muerte coincidió con el aniversario de su boda. Para muchos en la corte no fue una coincidencia. Ese día, el peso de la memoria finalmente cerró sobre su alma. La tragedia de Fatma Sultan no fue un caso aislado. Fue un reflejo de un patrón repetido a través de generaciones de princesas otomanas. Registros palaciegos desenterrados, siglos después, revelaron que docenas de hijas reales sufrieron el mismo destino. Algunas quedaron marcadas por el mutismo. Otras intentaron escapar a través de la locura o la muerte, y unas pocas simplemente desaparecieron de las crónicas como si nunca hubieran existido. La maquinaria del imperio, tan precisa en sus protocolos, sabía cómo borrar rastros inconvenientes. Lo que no podía borrarse se vestía de eufemismos. Se suavizaba en palabras de ceremonia o se ocultaba tras frases ornamentadas en los registros oficiales. Pero la verdad dejó cicatrices en escritos secretos, documentos codificados y testimonios susurrados que sobrevivieron en las sombras hasta los tiempos modernos. Algunas de estas princesas, a pesar de su condicionamiento, intentaron resistir. Registros recientemente traducidos hablan de hijas reales que fingieron su propia muerte para evitar un segundo matrimonio. Otras crearon códigos secretos para comunicarse con hermanas silenciadas por los mismos rituales. Y unas pocas
con un coraje inimaginable, solicitaron directamente al sultán el divorcio, desafiando un sistema considerado inquebrantable. Estas historias, enterradas durante siglos en archivos prohibidos, nos recuerdan que incluso en la oscuridad más profunda, las chispas de resistencia pueden sobrevivir. Mujeres criadas para rendirse aún encontraron formas de susurrar, no en el silencio. La tragedia de Fatma revela una verdad incómoda. El poder absoluto no siempre protege a quienes lo encarnan. En cambio, puede devorarlos. Mientras el mundo imaginaba a las princesas otomanas como figuras radiantes rodeadas de riquezas, su realidad era de cadenas invisibles. Un sistema de rituales tan finamente afinado que sacrificaba vidas humanas para preservar alianzas y estabilidad política. El harem, en la imaginación popular, se convirtió en un lugar de sedas, perfumes e intrigas, pero en realidad también era un teatro de silencios impuestos y lágrimas sofocadas. Las historias que nos contaron como cuentos de princesas eran, en verdad, construcciones de política, narrativas que devoraban a las propias hijas del sultán. Y así llegamos a la pregunta inevitable: ¿cuántos otros secretos permanecen ocultos en los archivos de antiguos palacios? ¿Qué rituales fueron enterrados en las cortes de Europa, Rusia o China? ¿Qué precios terribles pagaron las mujeres para sostener la grandeza de las dinastías? La historia de Fatma Sultan no es solo un capítulo de la historia otomana. Es un recordatorio de cómo el poder puede transformar a sus propios hijos en sacrificios, cómo el esplendor de las coronas a menudo descansa sobre cimientos de sufrimiento humano. Durante siglos, la historia oficial trabajó para borrar estas verdades. Los cronistas que servían al trono pintaban el harem como un lugar de lujo y refinamiento. Hablaban de joyas, música y poesía, rara vez de miedo, desesperación o espíritus rotos. Pero oculto bajo la superficie, en manuscritos olvidados y notas médicas, palpitaba una historia diferente. Era una historia de mujeres jóvenes silenciadas, de vidas reescritas, de tragedias disfrazadas de ceremonias. El grito que resonó en el palacio de Topkapi en 1623 no fue el único. Fue simplemente el que dejó suficiente rastro para que lo escuchemos ahora. Conocer la historia de Fatma es despojar a la historia de la máscara que a menudo lleva. Nos recuerda que detrás de cada palacio reluciente había vidas consumidas por el deber, los rituales y el silencio. Nos muestra que el poder, no importa cuán vasto sea, nunca es tan dorado como parece. Y nos obliga a preguntar: ¿cuántas voces han sido enterradas bajo el peso de la ceremonia, esperando que alguien las escuche? Si la historia de Fatma Sultan te ha inquietado, si ha hecho temblar tu corazón, únete a nosotros mientras continuamos descubriendo las verdades ocultas tras los muros reales. Suscríbete al canal. Comparte esta historia con aquellos que merecen saber qué hay detrás de los cuentos de hadas. Y dinos en los comentarios cuál destino quieres que revelemos a continuación. ¿Deberíamos desvelar los secretos de una zarina rusa temida incluso por su propia madre? ¿O una emperatriz de China atada a rituales macabros de poder? ¿O tal vez una princesa europea intercambiada como una ficha para asegurar una alianza frágil? Tu voz nos guiará hacia la próxima revelación. Porque solo conociendo estas verdades ocultas podemos despojar a la historia de su disfraz y finalmente escuchar las voces silenciadas de aquellos sacrificados en nombre del poder.